Bien, voy a partir mientras tanto por... ya se inició la grabación. Y agradecerles a cada uno de ustedes la participación, maravillosas presentaciones que ya hemos ido viendo en el foro, y feliz de ver tanta motivación y positivismo. Sin lugar a dudas que va a ser una semana muy intensa de mutuo aprendizaje, en el cual gustosos estamos de compartir experiencias y de aprender también de ustedes, ¿no? Eso es lo maravilloso que la tecnología nos permite hoy día, liberarnos de las fronteras físicas y poder abrazarnos como hermanos en instancias como estas maravillosas de colaboración. De ahí el nombre de la presentación de hoy día, Formando hoy comunidades. La aspiración es a seguir manteniendo estas instancias de mutua colaboración con todos ustedes, y también, ¿no es cierto?, seguir caminando juntos en proyectos como ya se han hecho otros, ahora ya desde la vereda de la educación y las tecnologías. Yo les decía a mis estudiantes de posgrado que una de las cosas buenas que puede traer algo tan triste como es la actual situación sanitaria a nivel mundial ha sido el beneficio para la educación, que había sido tan reticente a la integración de tecnologías a sus procesos, y que hoy, en una situación de emergencia, llámese educación de emergencia, llámese educación no presencial, educación remota, otros llaman educación a distancia, pero en rigor, ¿no es cierto?, estamos tratando de tomar la tecnología y avanzar en educación con nuestros estudiantes. Tal vez lo más importante de esto es la posibilidad de acompañarnos en el confinamiento y abrazarnos en un momento que puede ser de mucha tristeza, pero también de mucho crecimiento mutuo. Así que damos inicio hoy día, 3 de junio, a esta videoconferencia y a este curso que esperamos disfruten y del cual todos salgamos fortalecidos y con un gran aprendizaje. Y es porque hoy día una de las temáticas que más están en boga es las competencias digitales. Como yo les comentaba, ya al menos desde el 2007 fuertemente la UNESCO comenzó a establecer un listado de prioridades que nosotros como docentes debiésemos haber incorporado a nuestro repertorio, y que obviamente van mucho más allá de proyectar un PowerPoint, ¿no es cierto?, o en el caso de muchos, ¿no es cierto?, incluida, si no hay una instancia, seguramente que las aulas virtuales estaban bastante desprovistas de diseño instruccional y de un trabajo mucho más asiduo al manejo de las tecnologías. Por eso cuando hablamos de competencias digitales generalmente nos quedamos en esa esfera, que es la punta del iceberg de las competencias digitales que debiésemos manejar, debiésemos integrar a nuestras praxis, y que implica, ¿no es cierto?, tanto desde la esfera de la información como aprender y ayudar a nuestros estudiantes a encontrar fuentes confiables, aprender a citar, aprender a referenciar, que son competencias importantes,
desde el mundo de la comunicación y la colaboración, ¿no es cierto? Herramientas que nos permitan, como esta, trabajar y compartir experiencias y co-construir todos juntos. Convivencia digital que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una serie de plataformas y redes sociales que nos permiten proyectar nuestra labor, compartir experiencias académicas, pero también levantar actividad democrática e ideas de interés público, ya sea nacional o internacional, y obviamente el manejo tecnológico más bien ya desde la gestión y de la funcionalidad. Todas estas competencias digitales, ¿no es cierto?, nos invitan como docentes a pasar más allá de la esfera de este concepto que todos alguna vez hemos manoseado y es las famosas TIC, ¿ya? Pero cuando entramos ya a enseñar con tecnología, ya no solo estamos hablando de TIC, estamos hablando de las TAC, de las tecnologías de aprendizaje y comunicación, y de las TEC, las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Todas ellas, en su conjunto, configuran lo que hoy día el ser humano, ¿no es cierto?, incorpora en su ADN como estudiante, como ser humano en permanente aprendizaje y acuña, ¿no es cierto?, como diría Jordi Adel y Linda Castañeda, en su PLE, ese serie y compendio de herramientas tecnológicas que tenemos para desarrollarnos como ser humano en un mundo digitalizado. Y obviamente eso implica una serie de desafíos para nosotros como académicos, porque ya hoy día estamos hablando y le hemos puesto este apellido, el académico digital de hoy día, que tiene una serie de requerimientos que ha mutado bastante respecto de lo que era hace unos 10 años atrás, y de hecho, si nos lo preguntamos, ¿no es cierto?, desde hace unos meses atrás, nuestra forma de hacer docencia y los requerimientos que teníamos son muy distintos a los que tenemos hoy por hoy. Y obviamente esto hace que tenemos una serie, ¿no es cierto?, de instancias en las cuales debemos asumir este desafío y abordar el autoaprendizaje como una constante. Yo quiero partir por ahí este video. Les voy a pedir que si no se escucha bien, me comenten por el chat y seguimos la conversación de hoy. Ansgar? Ja, ja, så bra. Okay. Ja, hei du. Hei du. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Vi holder på å legge om til et helt lyst system, og da skal alle ha helt på en gang. Ja, så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Har du forsøkt å åpne den? Ja, jo. Så enkelt så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei. Du har lyst på en kant? Nei, det skal være fort. Ja. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg altså. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så kommer vi videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn, da fortsetter teksten der. Jeg blar altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så der, så er du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte, hva gjør da? Da bare slår du sammen permene, ja, på den måten der. Sånn. Da ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her. Nei, det ligger lagret inni der. Ja, i tilfelle setter fyr på en grad, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, det er jo hotellet. Ja, men det er en ting før det går. Du må gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så
Ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott. Kjempefint. Ja, men vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Så det er ikke likegyldig, det, altså. Åpner fra den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Å ja, den er så alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du sånne problemer. Får det godt. Bien. Desde esta perspectiva, entonces, espérenme un segundito, que la tecnología aquí me está jugando una jugada. Espérenme un segundo. Ahí sí. Ahí sí. Bien. El video que veíamos hace unos segundos atrás nos cuenta muy bien sobre el tema de cómo la fase de integración de tecnologías, de adopción de tecnologías, son un proceso complejo y que muchas veces cuando estamos enseñando nuevas tecnologías nos olvidamos un poco del usuario. Y la verdad es que todos en alguna medida hemos cometido esos errores, ¿no? Y aquí les comparto una experiencia. Nosotros como unidad de informática educativa tenemos hace muchos años un curso autoinstructivo para nuestros docentes para que aprendiesen a manejar aula virtual con una serie de tutoriales, y veíamos que constantemente eran muy pocos los docentes que entraban y que veían los tutoriales. Y un día, mostrando este video en una capacitación docente, inmediatamente me hice el cuestionamiento de que yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba tratando de integrar tecnología y hacer que mis docentes, ¿no es cierto?, pudiesen apropiarla, pero estaba usando un canal bastante poco amigable, y desde esa perspectiva la idea, ¿no es cierto?, fue replantearnos cómo lo hacíamos, cómo lográbamos que no replicásemos esa instancia a partir, ¿no es cierto?, de que si teníamos problemas para que entrasen al aula virtual, a la plataforma, digamos, ¿no? ¿Cómo hacíamos para que realmente viesen los tutoriales y rompiésemos un poco esa barrera del temor y de entrar por canales que ya eran adversos? Y en eso, entonces, me correspondió viajar a España este verano por mi doctorado, y la oportunidad de reunirme con otros directores de tecnología educativa, y ahí visualicé que para ellos la utilización de un sitio web en el cual tuviesen todos los tutoriales, ya sea por video, ya sea por instructivo, según el estilo que el docente les fuese más amigable, podían poner a disposición por un canal bastante más abierto y más transparente una serie de herramientas tecnológicas para apalancar las competencias digitales. Y ahí entonces nosotros como unidad, gracias al apoyo de Gustavo, el director de la unidad de desarrollo corporativo, gestionamos nuestro primer sitio web en el que poníamos dos canales, uno para estudiantes y otro para docentes, disposición una serie de tutoriales y una serie de instructivos para poder acceder a la tecnología de una forma mucho más amigable, y desde la perspectiva de no haber visto que si queríamos que ingresasen
a apropiar tecnología, no podíamos seguir intentando por los mismos canales, porque obviamente ya si veíamos que había una resistencia, no era muy buena la opción de seguir por ese lado. Así que les comparto esta experiencia para que también ustedes vean y se replanteen al interior de su institución cómo ustedes podrían ayudarlo a sus pares, ¿no es cierto? Si son directores de alguna área o si son profesores y necesitan que sus estudiantes integren tecnología, ¿cómo pueden llevarlo a este nivel mayor que es la apropiación, ¿ya? En escala de adquisición y de adopción de tecnología tenemos varios peldaños, ¿ya? El primero es el apresto, que tiene que ver mucho con la alfabetización digital. Cuando ya perdemos el miedo, entramos a la fase siguiente, que es el uso. El problema es que el uso, si bien ha dejado un poco el temor, nada va a explotar, nada va a desaparecer, todavía está muy centrado su objetivo en lo tecnológico, en lo instrumental. Cuando dejamos de cuestionarnos respecto a lo instrumental y pasamos a lo que es lo educativo y nuestro norte está en lo pedagógico, llegamos a la siguiente fase, que es, ¿no es cierto?, la integración tecnológica. Y ahí entonces la tecnología es un medio, es invisible. Y cuando ya creíamos que llegar a este nivel podía ser fantástico, la UNESCO nos agregó un nuevo peldaño y nos dijo, bueno, ahora tenemos que llegar a la apropiación. Y la apropiación obviamente implica crear objetos a partir de la tecnología. Pero no solo nosotros, sino que nosotros como mediadores de nuestros estudiantes, llevarlos a ellos a desarrollar esas competencias que requerían a través del uso de herramientas tecnológicas. Y es así entonces que hoy día la invitación también de este curso es a replantearnos cómo usamos la tecnología, a replantearnos, y lo vamos a conversar en la videoconferencia de cierre, cuáles son las funciones del docente cuando estamos en una plataforma, cómo podemos sacarle más partido y hacer que esto sea más participativo, que la educación a través de mediada de tecnología puede ser tan enriquecedora y puede entregar tan buenos feedback como lo podríamos hacer en la presencialidad. Entonces es allí hacia donde debemos apostar, y por eso el nombre que le hemos acuñado a este curso, en el cual lo invitamos, una aproximación, ¿cierto?, al aprendizaje con tecnología. Y ahí viene la segunda sugerencia y experiencia que nosotros les compartimos como institución. Yo les comentaba a partir del video que les puse que nos dimos cuenta de que estábamos cometiendo un error de seguir insistiendo por un canal y por un medio que no era el más adecuado para la adopción tecnológica. La segunda medida importante que tomamos fue generar una plantilla base institucional, ¿ya? Cuando nos vemos forzados, como en la actualidad, a utilizar la tecnología y a irnos a las aulas virtuales, uno de los temas es tener claridad de cuáles debiesen ser los elementos mínimos que debiesen tener mi aula virtual para que mi estudiante esté en igualdad de condiciones para poder llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje a la distancia. Y una de las cosas que también aprendimos es que en Europa esto lo solucionan dando ciertos lineamientos, y es la generación de una plantilla base instruccional que obviamente se diseña a partir del modelo educativo de cada institución y que también está a disposición de los docentes a través de este sitio web, en donde se le comunica y se le muestra cuáles son estos lineamientos base. Nosotros partimos por eso este año, si bien todavía no tenemos toda la institución en Canvas, tenemos pregrado en Moodle y a posgrado en Canvas,
hicimos este ejercicio de crear una plantilla tanto para cada uno de los ambientes y lo pusimos a disposición de los docentes. Obviamente cada vez que se cargaba un curso se tomaba esa plantilla madre y así cada docente ya sabía al menos cuáles eran estos lineamientos que se esperaba para que, independiente de la sede de la que hiciese clase, independiente incluso si era de la misma sede pero era de otra sección, tuviese su estudiante las mismas condiciones mínimas para acceder a materiales y que no tuviésemos que estar preguntando y preguntando y preguntando qué es lo que se espera, qué es lo que espera la institución de mí como docente que yo debiese subir en este espacio, ¿ya? Entonces, obviamente, lo primero, y aquí nos ayudó mucho también la gente de Canva, nos manifestó que tuviésemos una ruta lo más limpia posible para que la navegación sea fácil, ¿ya? Como hablaba en uno de los webinars, si tuvieron ocasión de seguirlo, mi buen amigo Cisco Liberola, él hablaba de la usabilidad, que era tan importante, o sea, cómo accedía y cómo navegaba el usuario, ¿ya? El norte, el usuario. Y en este caso, el curso tiene muy pocos, diría yo, despliegue de menú, porque justamente lo que apela es a esta simplicidad. Lo que en diseño instruccional se conoce como economía instruccional y que nos permite, ¿no es cierto?, no perdernos dentro de tanta cosa porque a veces menos es más. Y los lineamientos de aquellos elementos que son claves para poder desarrollar adecuadamente la asignatura, es decir, una ruta que te cuente, ¿no es cierto?, qué es lo que debes hacer, cuáles son los primeros pasos. Es ahí entonces que les estoy contando por dónde debiésemos caminar ahora a propósito de ingresar al curso y empezar a navegarlo. Van a encontrar una ruta de aprendizaje donde le contamos qué es lo que esperamos que usted haga en autonomía y sistematicidad y en la libertad que tiene, varios días y horarios en los cuales puede abordarlo. Luego le entregamos una serie de generalidades que son las directrices básicas. ¿Qué entendemos que debemos hacer en este espacio? ¿Ya? Y en función de eso, ¿no es cierto?, hay ciertas normas básicas de convivencia digital que ahí también están explicadas. ¿Ya? Normativas como, y que tienen que ver también con competencias digitales que deben instalarse en nuestro estudiante y que malamente creemos que traen adquiridas porque durante muchos años se ha acuñado esto de que donde Mark Prensky dijo que habían nativos e inmigrantes digitales, nuestros estudiantes casi venían con un chip incorporado y traían una serie de competencias digitales adquiridas. Bueno, en el 2010, White dijo que eso no existía y que más bien lo que teníamos eran visitantes y residentes digitales y que estaba despojado de la generación y más bien era un tema que tiene que ver con los paradigmas de los cuales nos movemos con la tecnología, es decir, la consideramos parte de nuestra esencia y no hacemos una diferenciación entre lo que es online y lo que es offline o fuera de línea. Entendemos entonces que, por ejemplo, el celular puede ser una herramienta personal y también desde esa perspectiva tal vez imprescindible que me permite desarrollarme, pagar cuentas, llamar un taxi, hacer una transferencia inmediata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, hay una serie de elementos que ponemos a disposición en estas normas que le entregamos al estudiante y donde le decimos, por ejemplo, cuida los colores que usa, la forma en que responde. Recuerda que este espacio virtual es parte de la universidad. No uses mayúsculas. Hay un concepto que se utiliza que es el mayusculear, es decir, no me grites, ¿no? No me escribas con mayúscula porque me estás gritando.
¿ya? Hay una serie entonces de directrices básicas que ahí están y que debe el estudiante conocerlas y saber qué es lo que se espera como conductas base para convivir en un espacio digital. Y como necesitamos saber que tiene claridad, obviamente hemos condicionado la plataforma para que vaya a la declaración de lectura y diga, sí, yo revisé la ruta, revisé mi programa, revisé las directrices básicas, así que he tomado conocimiento. Cuando ya he tomado conocimiento de qué es lo que se espera de mí, es cuando ya puedo empezar, ¿no es cierto?, la navegación en el curso, ya puedo empezar, ¿no es cierto?, a participar en los foros, ya puedo empezar a revisar los contenidos, ya puedo empezar, ¿no es cierto?, a interactuar con el resto del curso. Entonces, es ahí también un buen elemento a considerar cuando diseñamos nuestros cursos, porque nos permite también darle estas directrices que sin ciertos marcos es difícil que el estudiante pueda saber por dónde deambular en este espacio que también es nuevo para él, igual como lo es para nosotros como docentes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Marisol, excelente. Gracias. Bien, y entonces ahí viene el siguiente desafío. Ya sabemos que hay ciertas normativas, ya sabemos que podemos establecer una cierta ruta instruccional institucional, y viene el siguiente desafío y es que tenemos que generar contenidos. ¿Cómo hago contenidos que sean, ¿no es cierto?, útiles para mi estudiante y en los cuales yo no muera en el intento tratando de utilizar la tecnología, porque obviamente no porque estemos con el COVID y estemos en la casa, espontáneamente han nacido todas las competencias digitales y las teníamos debajo de la chaqueta o en un bolsillo de ella, ¿no? Hay que instalarla. Entonces, ahí la sugerencia, ¿no? Hay varias formas de poder generar contenido y que pueden ser muy útiles. Una de ellas, por ejemplo, pueden ser tutoriales, pero más allá de los tutoriales o de objetos de aprendizaje o activadores de aprendizaje, como le llamamos nosotros, cuando lo que hacemos es despertar el apetito del estudiante para seguir el camino autoinstructivo del saber, es tener presente que hay ciertas condiciones, ya sea que nos vayamos a grabar, ya sea que vayamos a hacer un PowerPoint interactivo o que vayamos a generar un storyline, etcétera, etcétera. Debemos tener presente que nuestros materiales tienen que ser lo más inocuos para que podamos reutilizarlo la mayor cantidad de veces posible. Y eso significa que tenemos que tener un material que sea temporal para que no se circunscriba a una época en particular y así el alumno diga, mira, lo hizo cuando estaba el COVID, entonces está claro por todos los ejemplos que puso, ¿no? Tratemos de que nos pueda servir para mucho más tiempo. Obviamente tenemos que cuidarnos y cuidar a la institución de no tener problemas legales y por lo tanto no mencionemos instituciones reales ni personas reales para evitarnos cualquier tema de la legalidad y que podamos tener después un problema por derechos o menoscabo. Un lenguaje directo, y ahí lo vamos a ver más adelante a qué nos referimos con un lenguaje directo. Principalmente debemos saber que cuando estamos hablándole al estudiante, el joven de hoy día no le gusta que lo traten de usted, así que el ustear debe estar fuera de nuestro repertorio y hablar con ellos en un lenguaje en primera o segunda persona. El aprendizaje situado obviamente es fundamental. El alumno siempre se está preguntando ¿para qué tengo que aprender esto? Entonces usar ejemplos puede ser muy útil para ir sellando, apalancando algún proceso educativo, algún contenido que necesitamos que nuestro estudiante maneje. Y si es que nos vamos a grabar, en ese caso
obviamente el volumen y la modulación adecuada son clave, porque obviamente nuestra voz va a ir siendo un elemento fundamental en este proceso de creación de material. Y yo aquí, a propósito les puse una imagen de una herramienta que es muy simple de usar, que es de licencia gratuita, por lo tanto usted puede ir y descargarla. Es Adobe Capture. Adobe Capture le sirve para grabarse, ¿ya? Si bien no va a aparecer su imagen, pero sí puede capturar su escritorio y eso le permite poder hacer un PowerPoint y ir grabando y ir mostrando algunos procesos o ir hablando y explicando este contenido que usted quisiese entregarle al estudiante. También Adobe Capture le permite fusionar videos si es que quiere bajar algunas series de videos que encontró pertinente, pero que solo necesita algunos trozos, puede hacer fusión, puede transformarlo a distintos formatos porque a veces el formato no lo toma para alguna plataforma en particular, también puede hacerlo con esta herramienta y como le digo es gratuita. Usted la encuentra, lo voy a escribir aquí. Y se los voy a compartir después por el foro si es que necesitan tenerlo, pero como les digo, es una herramienta gratuita, lo que hace muy útil al momento de que no estamos incurriendo en problemas de licenciamiento. Entonces, ¿cómo diseñamos actividades? Y es un tema tremendamente interesante y a veces bastante más complejo de lo que uno esperaría. Cuando estamos haciendo clase, nosotros sabemos, porque tenemos la posibilidad de ver a nuestro público, si estamos o no teniendo la respectiva sintonía con ellos. Estos primeros 5 segundos de encuadre o en los cuales estamos, ¿no es cierto?, generando esta conexión, ¿ya? Que es el rapport. El rapport es el que me permite saber que estoy llegando adecuadamente a mi público y que tengo, ¿no es cierto?, que prepararme para ello. Cuando hacemos clases a distancia y sobre todo cuando creamos objetos de aprendizaje asincrónico que nuestros estudiantes van a ver en otro momento, sobre todo si voy a grabar un video, debo saber que en ese caso el tiempo, ¿ya?, es mucho menor. Estamos hablando de 2 a 3 segundos, ¿no? Y les pido que hagan el siguiente ejercicio. Cuando ustedes quieren buscar un video en YouTube, ¿no es cierto?, o en Vimeo para una clase, es poco probable que encuentren el video adecuado de inmediato. Lo más probable es que van a ver varios videos. Y no van a ver todo ese video completo, o al menos no todos. Van a ver varios que van a mirar algunos segundos y los van a desestimar inmediatamente. Bueno, a eso me refiero. Por eso es tan importante los primeros 2 o 3 segundos cuando grabamos un material interactivo, porque son los segundos que van a capturar el interés de nuestro interlocutor y van a hacer que nuestro video no lo desestime. Y ahí nuevamente volvemos al tema de la voz, que va a ser importante porque va a ser el vehículo por el cual entremos a nuestro interlocutor. Pensemos además que la educación es un proceso emocional, por lo tanto, genera ciertas sintonías. Y si estamos proyectando una voz que no motiva a nadie porque nosotros no nos motivamos con lo que estamos diciendo, entonces es poco probable que quienes nos vean y nos quieran seguir hasta el final del video. Lo que implica que obviamente tenemos que tomarnos un tiempo importante para pensar en cómo comenzar, porque es clave. En nuestra presentación que vamos a hacer, ya sea con video, cámara, digamos, más la presentación, o solo la presentación y nuestro audio, siempre debemos tener presente que hay ciertos elementos que yo al menos recomiendo y que son importantes al momento de generar un objeto de aprendizaje y que tiene que ver con que
el proceso cognitivo del estudiante y hacer que la información entre de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo implica que debemos ser bastante simples para decir las cosas. Por lo tanto, el ideal acá es usar frases cortas, hacia dónde quiero ir, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar es que un relato largo y muy ¿cómo diría yo?, de una lexicología muy alta, puede sonar muy lindo, pero va a pasar que el alumno va a ver el video y lo típico que se preguntan entre ellos es decir, oye, ¿viste el video del profe? Sí, está bonito, sí, pero no entendí nada. No es lo que queremos. Entonces, frases cortas que además vayan constantemente con repetición, ¿ya? Que vayamos además reforzando aquellos elementos en los cuales queremos poner énfasis y que dejemos algunos intervalos que permitan que el cerebro del receptor pueda hacer un respiro para que la información pase de la memoria de corto a largo plazo. Y ese intervalo puede ser una consulta, un ejemplo, incluso un cambio del ritmo de lo que estamos diciendo. Y, ¿no es cierto?, volver repetitivamente a reforzar aquello de distintas formas queremos sellar en nuestros estudiantes. Por último, entender que la motivación es un elemento clave que tiene que ser transversal y que, tal como le decía, si vamos a grabar un contenido, en este caso, obviamente, también cuidar nuestra modulación, cuidar nuestra entonación y tratar de cautivar. Sabemos, y ahí las analíticas en YouTube nos han ayudado mucho a aprender respecto de nuestros estudiantes y el consumo que hacen de estos materiales. Un video un objeto de aprendizaje no debiese superar los 5 minutos, ¿ya? Porque el estudiante ya al minuto 3 empieza a adelantar el video para llegar al final. Entonces, pensar en objetos de aprendizaje multimediales que tengan 15 minutos, 20 minutos, no lo van a ver. Y aquí es donde quiero entrar para que ustedes tengan presente los elementos de los principios multimediales que uno debiese tener en retina cuando tiene que generar estos materiales, ¿ya? Hay una teoría que se llama la teoría de la carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva nos dice que cuando nosotros estamos aprendiendo con tecnología, ocurren simultáneamente 3 procesos en el sistema del ser humano. Sí, se puede grabar esta videoconferencia, de hecho la estamos grabando. De hecho, usted la puede programar. Cuando genera la videoconferencia, puede configurar para que se grabe, ¿ya?, en forma automática. Entonces, les decía que en nuestro sistema cognitivo ocurren simultáneamente 3 procesos. El proceso de la carga intrínseca, el de la carga extraña y el de la carga relativa. Y el de la carga relativa es el más importante porque es ahí donde logramos que la información traspase la memoria a corto plazo y llegue a la memoria a largo plazo, por lo tanto, se vuelva significativa, pase a nuestro repertorio construyendo esquemas de aprendizaje que se almacenan, ¿no es cierto?, en nuestras gavetas de nuestro sistema neuronal. ¿Y cómo hacemos para que la carga relativa tenga más espacio? Como dirían los computines, más RAM, más disco duro. Bueno, la carga de la teoría cognitiva nos dice bajemos la carga intrínseca y la carga extraña. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que baje la carga intrínseca y que baje la carga extraña? Significa que primero tenemos que considerar los aprendizajes previos de los estudiantes. Y cuando diseñamos materiales y cuando diseñamos cursos, sobre todo si están mediados por tecnología y no tenemos la posibilidad de ver a nuestros estudiantes, no podemos
generar materiales que o sean muy simples o sean muy complejos, ¿ya? Aquí mi formación de profesora de historia la voy a utilizar, como decía lo griego, el justo término medio, ¿ya? Cuando diseñamos materiales con tecnología, ni muy fácil ni muy difícil. Si es muy fácil, no, ¿para qué? Si esta cuestión no sirve para nada, ni lo reviso porque es tan simple que no voy a perder tiempo. Si es muy difícil, no, olvídalo, complicadísimo. O sea, de verdad no puedo, no tengo la energía, no creo que es tremendamente complejo. Tampoco lo veo. Por lo tanto, el justo término medio hace que sea lo ideal. Carga intrínseca considera aprendizajes previos y diseñe considerando que no sea ni muy difícil ni muy complejo. Y la carga extraña dice, trate siempre de ejemplificar. ¿Ya? El aprendizaje situado siempre es bueno. Un ejemplo puede ayudar, a veces mucho más que una larga explicación. Y eso nos va a dar espacio para dejar más tiempo a la carga relativa, que es la que hace el proceso generativo del aprendizaje. Los principios multimediales, entonces, y quiero repasarlos y comentarlos con ustedes rápidamente, y los he segmentado en 3 grandes grupos, con una máxima para cada uno de ellos. Manténlo simple, ese es el primero. Si lo mantenemos simple, podemos reducir el procesamiento extraño. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, dice, primero, usted genere materiales, ¿ya? Desde el principio de la coherencia. Todo lo que no sea importante, sáquelo, elimínelo. Es imposible que enseñe todo de una vez. Así que concéntrese en cuál va a ser el objetivo de lo que quiere comunicar y en eso céntrese. Y lo que no apoya eso, elimínelo. Señalización. ¿Dónde quiero que ponga atención mi estudiante? Ahí tengo que hacer todo lo que gráficamente pueda indicar que el estudiante ponga atención. Ya sea le ponga negrita, ya sea le ponga otro color, ya sea le ponga una imagen, ¿ya? Principio de señalización. Principio de redundancia, y es cómo contamos la información. Nunca junte imagen más narración más texto, o utiliza imagen más narración, o utiliza imagen más texto. Pero evite porque, según el principio anterior, de aquello que no sirve, lo eliminamos. Y obviamente que esa imagen tiene que aportar. ¿Ya? Tiene que aportar. Y otra cosa, y aquí yo me reí de mí misma cuando aprendí un poco más sobre los principios multimediales. Porque a uno cuando le enseñan a usar el PowerPoint o el Prezi, le dicen, oye, mira, el blin blin, o sea, pongámosle harta transición, pongámosle pongámosle harta interacción, ¿no? Entonces que esta letra salga de abajo para arriba y esta de arriba para el lado y que tenga sonido, zoom. Bueno, todo eso hace que la carga extraña sea mayor. Por lo tanto, evite todas esas animaciones que son innecesarias y siempre despliegue las imágenes junto al texto y que, ojo, la imagen sea un apoyo, que sea coherente con lo que queremos comunicar y no que esté pa' bonita, sino que realmente aporte al proceso cognitivo que estamos comunicando. Siguiente grupo. ¿Cómo hacemos que gestionemos un procesamiento esencial? Es decir, bajamos la carga extraña. Bueno, sea breve. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Tenga claridad qué es lo que quiere enseñar. Pues bien, segmente la información. Si es mucho lo que quiere enseñar, entonces tendrá que hacer varios objetos de aprendizaje. Pero no va a poder abordarlos todos. Y desde esa perspectiva, entonces siempre vamos a tener que hacer pequeñas secciones. ¿Ya? Como la naranjita. Vamos por gajo. Y armaremos la naranja completa con varios videos. Pero para que esas cápsulas cortas sean importantemente entendidas, tenemos que introducir cuáles son los conceptos clave, porque si no, va a pasar lo que yo les comentaba adelante.
Sí, súper bueno el video, pero no entendí nada, porque el profe hablaba con unas palabras que en realidad nunca supe qué era. Yo parece que entendí al final que era tal o cual cosa, y otro entendí otra cosa. Bueno, si queremos explicar algo que requiere ciertos conceptos clave, tenemos que introducirlos antes de, para que hablemos un idioma común. Y el principio de la modalidad, que tiene que ver con lo que le explicaba hace algunos instantes. Cuando usamos imágenes y estamos narrando, ambas tienen que estar en sintonía para que en conjunto, en unión, hagan fortalecimiento del proceso educativo del estudiante. Por eso es ideal que esos PowerPoint o esos Prezi que tienen textos eternos y que después más encima me los leen, son lo peor. Evítelo. Principio de control. ¿Se acuerdan lo que le decía? Intervalos, respiro. Bueno, lo mismo acá. Nos dicen que la carga extraña se aminora cuando damos paso a que el estudiante pueda respirar y asumir y pasar de una información a la otra. Y ese respiro puede estar, tal como les decía, poniendo un ejemplo, mostrando algo, haciendo una alusión o cambiando el ritmo del proceso de relato que estamos llevando. Y el último grupo, ser realista. Y ahí vamos a llevar al estudiante a que realmente el proceso generativo tenga la mayor cobertura, el mayor espacio dentro de su sistema cognitivo. Y para ello, lo primero que nos dicen es principio de personalización, lo que le decía adelante. Trate de tener siempre un lenguaje directo, un tono cercano y familiar, y para eso, obviamente, no trate de usted a su estudiante, primera o segunda persona, de forma tal de que se sienta tocado. Piense que va a ver esto solo en otro espacio y entonces tiene que sentir que le está hablando a él. Principio de la voz, lo que le comentaba, ¿no? El aprendizaje es emocional. Y el mejor conductor es nuestra propia voz, porque eso además denota una cierta preocupación y cariño por nuestros estudiantes. A veces creemos que nuestra voz no es la mejor. La verdad es que a nadie le gusta escucharse. Es bien difícil que uno vea sus videos y diga, ¡oh, qué bonita la voz que tengo! La verdad que no. De hecho, en una charla se acercó un fonoaudiólogo y me explicó ahí que esto tenía que ver con la caja de resonancia de nuestra cabeza, y obviamente que la forma en que escuchamos es distinta por el proceso fisiológico que tenemos, y entonces obviamente que me dijo es muy poco probable que a uno le guste la voz que tiene, porque la escucha distinto a como la emite. Y aquí es donde evite utilizar los software que utilizan voces, si bien cada vez son de mejor calidad y parecen ser más humanas, pero claramente el estudiante va a apreciar mucho más escuchar la voz de su profesor que escuchar una voz metalizada. Y que aquello que usted le está explicando tenga, ¿no es cierto?, la posibilidad él de realizar, de ejecutar algo que le permita poner en acción todo lo que usted le llevó a la explicación, idealmente con sus pares, en un trabajo colaborativo. ¿Ya? Hoy día la tecnología nos permite hacer trabajos colaborativos. ¿Ya? Podemos hacerlo con foros por equipo, ¿ya? En donde hoy día las plataformas nos permiten configurar equipos de trabajo en donde el docente pueda ir ingresando y el estudiante solo ve su espacio.
Están las wikis, que también permite que construyamos colaborativamente. Canvas además nos permite traer una serie de herramientas tecnológicas, como es Google Drive, por ejemplo, que es mucho más conocido y mucho más cercano a un estudiante. Bueno, también podemos, el principio es el mismo, que es escribir colaborativamente y producir todos como un equipo. Obviamente que en la virtualidad, si vamos a hacer trabajos grupales, aquí mi sugerencia es siempre antes trabajar con el estudiante, invertir un tiempo, generar estatutos de trabajo en donde se pongan de acuerdo de qué van a hacer cada uno de ellos como parte de este equipo de trabajo, para que realmente sean equipos y no sean grupos, en donde yo hago una parte, tú haces otra, lo juntamos y le mandamos un Frankenstein al profesor y después nosotros tenemos un tremendo dolor de cabeza de cómo revisamos esto. Bueno, para que no nos pase, obviamente invertamos tiempo en que construyan sus propios estatutos respecto de qué va a hacer cada uno de los integrantes dentro de ese trabajo, quién me lo va a mandar para que no tenga varias versiones del trabajo y no sepa cuál revisar, y qué va a pasar en el caso en que alguno de los integrantes del equipo no entregue su parte. Eso es importante también porque permite empoderar a nuestros estudiantes y trasladar la responsabilidad a ellos y no hacernos nosotros cargo de un tema que tienen que ellos aprender como competencia digital y del mundo del siglo XXI, que es el trabajo en colaboración. Y invertir también tiempo en al menos ingresar una plantilla con ciertos lineamientos para que después los trabajos nos lleguen con ciertas condiciones mínimas de igualdad y que no nos lleguen unos con unas cosas y otros con otras, porque es lo que entendió cada uno. Y para que los estudiantes puedan trabajar colaborativamente y puedan hacer ese proceso generativo, volvemos a lo que les decía al principio, es importante explicarles por qué queremos que hagan esto. ¿Para qué me va a servir? ¿Por qué tengo que invertir tiempo en esto? Nosotros somos de una generación en que si nos decíamos que teníamos que hacer algo, lo hacíamos y no nos cuestionábamos mucho. El estudiante de hoy día no es así. Por lo tanto, es importante decirle qué va a lograr con este desafío. Y a mí me gusta hablar de desafíos, no me gusta hablar de tareas, ¿no? Porque la tarea suena como punitivo, ¿no? Te voy a dar una tarea, te portas mal, te voy a dar una tarea. No. Yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, el desafío de esta semana es, ¿por qué es eso? Si hablamos de las teorías pedagógicas, el proceso de generación de aprendizaje se hace, según Piaget, a partir de equilibrios y desequilibrios. Yo te doy un desafío, genero un desequilibrio. Y cuando ya lo he logrado, vuelve el equilibrio, vuelve la tranquilidad al cuerpo porque ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, el principio de situación es fundamental para el aprendizaje generativo. Todos estos elementos nos permiten entonces entender cómo podemos generar procesos de materiales interactivos, pero también nos permiten saber cómo hacer una presentación efectiva que va a ser también un sustrato base si es que tenemos que hacer una videoconferencia. Sobre todo hoy día que con la contingencia muchos están haciendo videoconferencias y no sabemos muy bien cómo dirigirlas. Y obviamente una presentación, un PowerPoint de buena calidad va a ayudar muchísimo a tener presente cómo solucionarlo. Si tenemos además herramientas tecnológicas como una sala de videoconferencia que tenemos, por ejemplo, acá en Canva, podemos autograbarnos y dejar esas grabaciones y dejárselas como objeto de aprendizaje a nuestros estudiantes. Y ahí obviamente va a ser mucho más significativo porque lo van a ir viendo a ustedes y van a ir viendo el contenido que va a ir proyectando en su presentación y va a quedar como un objeto alojado que puede poner a disposición de sus alumnos. Así que también puede ser una buena alianza. Y en el caso que vaya a hacer una videoconferencia, viene aquí también mi sugerencia. No solo el PowerPoint es importante, hay otros elementos que son sumamente interesantes de considerar. Y ahí la imagen que le pongo es por algo, ¿no? El que puede suceder muchas cosas en una videoconferencia que pueden
hacer mucho ruido, que pueden generar mucha interferencia entre nuestros estudiantes y que nosotros no nos dimos cuenta y desestimamos. Les puedo contar muchas anécdotas porque he trabajado, soy bastante más mayor, por decirlo, he trabajado en varios lados y he visto varias situaciones, ya sea dando soporte, ya sea como DI, ya sea como coordinadora de proyectos. Me ha tocado, ¿no es cierto?, acompañar docentes en videoconferencia y me acuerdo en una instancia que de verdad era súper interesante la temática, pero no logré nunca poner total atención porque estaba más preocupada de pensar cómo podía yo cerrarle el closet a la profesora que veía al final y que veía toda la ropa. Entonces, sugerencias de la videoconferencia, y a propósito de la imagen que ahí les muestro, tengan mucho cuidado en el contexto, en la orientación y la ambientación de lo que tenemos tras nosotros o al lado nuestro, porque es fundamental al momento de hacer una videoconferencia. Cuide de no estar comiendo ni teniendo, ¿no es cierto?, otras distracciones en ese instante, porque eso también lo visualiza el estudiante. Y uno dirá, pero eso es obvio. Bueno, pero lo hemos visto, me ha tocado que alumnos han reclamado que el profesor estaba fumando, que querían pensar positivamente que estaba tomando solo Coca-Cola, ¿no? Y no otra cosa. Y entonces hay que cuidar de también entender que la videoconferencia es parte de nuestra labor y por lo tanto es una instancia laboral seria y de la cual debemos cuidar. Revisar que tengamos luz adecuada, un encuadre de la cámara adecuada, ¿no?, que también es un tema, ¿no?, que a veces se ve de aquí para allá o nos vemos de aquí para allá. Bueno, hay que tratar de encuadrar adecuadamente para que la cámara nos colabore y no sea una distracción. Que tengamos la adecuada iluminación y el silencio adecuado, o si no tenemos ese silencio adecuado, que tengamos micrófonos y audífonos que nos permitan minimizar el ruido ambiental. Y obviamente también dentro de la videoconferencia debemos conducir al estudiante a los distintos procesos, y eso significa también ir haciendo partícipe a los que llamamos ausentes, que son los que están ahí, ¿no? Tratar de incorporarlos a la actividad, no hacer solo una clase presencial tradicional como lo haríamos, sino que también podamos llevarlos. Por ejemplo, acá en Canvas ustedes pueden hacer trabajos colaborativos y llevar a los alumnos a salas paralelas en donde ustedes pueden ir ingresando y ir viendo su trabajo, y eso hace que los estudiantes estén activos, o puede darle el control y pedirle a alguien que desarrolle una actividad que usted les está solicitando, o que muestre algún comando que deban manejar. En esencia, incorporarlos al proceso como lo harían si es que estuviesen en la clase presencial. Y por último, es importante gestionar lo que hacemos. Y aquí mi sugerencia es siempre esté atentos a las analíticas que les da la plataforma, ¿ya? Es, por tanto, saber si nuestros estudiantes están ingresando. En el caso de Canvas, además, tenemos la posibilidad de que en los perfiles cada estudiante, y podemos darlo como una actividad también parte de ello, que activen las distintas redes sociales, que activen su aplicación móvil para que le lleguen las alertas y no se le pasen actividades porque olvidaron que tenían algo en particular. Esté siempre presente mirando si es que entraron o no entraron, si tuvieron actividad o no tuvieron actividad. Y también recuerde que mucha de la actividad que el estudiante tenga va a tener también un poco de relación con respecto a lo que nosotros podamos gestionar con ellos, es decir, motivar en ellos. Si el estudiante me hace una consulta
y yo me demoro 3 días en responderle, seguramente que esa motivación ya murió y que ese alumno ya está al borde del colapso porque trata de hacer una actividad y no recibe respuesta. También puede ser que tenga alumnos que no han entrado nunca y yo tampoco sé qué pasa con ellos, ¿ya? Entonces, es bueno saberlo. Es bueno saber si yo le dejé un material, si ese material lo vieron o no lo vieron. Y si lo vieron, a lo mejor mandar un mensaje felicitando a los estudiantes por haber revisado ese material de forma tal de que el refuerzo positivo sea una instancia ingresada a nuestra mediación como docente y no esperar solamente a llamar la atención de aquellos que no han revisado el material. Y aquí es lo que les decía, mucha de esta interacción también tiene que ver con nuestra gestión, cómo lo hacemos, cómo seguimos al estudiante, porque acá nuestra función cuando usamos tecnología es ser mediadores, un pares interpares, ¿ya? Y no esta opción vertical en donde el profesor lo sabe todo, es el que tiene que ir a entregar el saber, sino más bien alguien que guía. Por eso que cuando trabajamos, por ejemplo, en foros colaborativos en línea, se cree que el profesor es quien tiene que ir a hacer la participación más larga, con la mayor cantidad de citas y a demostrar que sabe muchísimo y a responder casi uno a los estudiantes porque él sabe. Y eso no es la función de un foro. La función de un foro es conversar multilateralmente y el profesor ir guiando, ir reforzando aquellas cosas que se dijeron adecuadamente y que sirven para el resto, e ir direccionando aquellas que no son lo más adecuadas y que se dijeron erróneamente y pueden sellar erróneamente, por tanto, el proceso cognitivo de todo el grupo. En esencia, hay varias funciones, ¿no es cierto?, que las vamos a ir viendo y las vamos a ir experienciando en este curso durante esta semana. Yo los invito a seguir esta ruta que les hemos dejado, a mirar primero cuál es la ruta de aprendizaje, el programa, los tiempos que tienen, los desafíos que hemos dejado para cada uno de ustedes y partir, ¿no es cierto?, por presentarse en el foro que hemos dejado a propósito de foro presentación para saber quiénes son cada uno de ustedes y desde esa perspectiva también poder guiar de la mejor forma posible cada una de las actividades que van a desarrollar. Me gustaría ahora darles la posibilidad, si tienen alguna consulta, algo que quisieran compartir, algo que les pareció interesante de lo que yo he compartido con ustedes, que quisiesen en esta instancia poder poner en el tapete o en la conversación. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuánto es el tiempo ideal para una videoconferencia con nuestros estudiantes? Va a depender mucho de el objetivo que tenga la videoconferencia, ¿ya? Porque si es una videoconferencia en donde vamos a tener un trabajo colaborativo, en general las videoconferencias se mueven entre 40 minutos y 1 hora, ¿ya? Puede ser que si hemos tenido un proceso muy participativo, quieran extenderse un poquito más los estudiantes, pero en rigor, hacer una videoconferencia extremadamente larga se puede hacer, pero requiere de muchas habilidades tecnológicas y de manejo del docente para generar instancias, porque si va a estar todas esas horas solo hablando él, no hay quien lo resista. Se puede dejar la posibilidad de que el alumno active su micrófono y pregunte. De hecho, yo el sábado pasado estuve en una videoconferencia con mis estudiantes de posgrado y ellos podían presentarse, podían consultarme
Cuando ustedes entraron a la videoconferencia, el sistema les preguntó si querían o no activar el audio. Por lo tanto, por definición y configuración, la plataforma de entrada te va a definir si es que vas a poder hablar o no, dependiendo de lo que tú configuraste. Puede ser que hay algunos alumnos que no les gusta hablar o que no tienen micrófono y no quieren poner el altavoz del computador porque hay más familia y no tienen espacios en privacidad. Pero si tienen la opción, el ideal es que el estudiante entre con su micrófono, pero eso implica otra cosa y es a enseñarle a nuestros estudiantes ciertas conductas, como por ejemplo que cuando uno entra a una videoconferencia debe entrar con el micrófono apagado, o sea, inmediatamente apagarlo, porque si lo deja encendido, primero capturamos todo el sonido ambiente y segundo, a veces también lo que sucede es que se genera un eco que molesta al docente cuando está hablando porque se está escuchando con retorno. Entonces, el ideal es que si van a tener el micrófono abierto, o sea, van a activar los micrófonos, lo tengan apagado y solo lo enciendan cuando el docente les dé la opción a hablar. Así que se puede tanto por chat como por micrófono. ¿Cómo aplicamos el menos es más? Yo creo que ahí la confianza y el conocimiento de cada uno de ustedes lo sabe mejor de lo que yo le pueda decir. Es decir, uno sabe cuáles son los errores. Mire, cuando nosotros empezamos a diseñar con mi equipo las salas instruccionales de formación general, lo primero que hicimos fue juntar a los docentes que impartían la asignatura y decirles cuáles son los errores típicos que cometen los estudiantes en esta asignatura. Y tomamos esos errores típicos para diseñar cuáles eran los elementos en los cuales teníamos que reforzar para evitar que esos errores típicos se volviesen a repetir. Por lo tanto, más es menos implica saber dónde yo voy a apostar porque necesito reforzar y cuáles puedo, ¿no es cierto?, llevarlos por un canal secundario, entiéndase por un canal secundario, ya sea que lean algo, ya sea que les sugiera ver un video, ¿ya? Pero aquellos elementos en los que sé que comúnmente requieren refuerzo, en esos invierto el tiempo para crear objetos de aprendizaje que puedan, ¿no es cierto?, reforzar, ¿ya?, que sean el andamio para poder generar ese aprendizaje. ¿Ya? Bueno, cuando hay alumnos que quedan fuera de la videoconferencia, ya sea porque no lograron ingresar o llegaron muy tarde y ya se estaba cerrando, siempre las videoconferencias quedan grabadas, así que digamos que pueden ver la grabación, es una instancia. En el caso de las grabaciones en Canva, que no tienen la opción premium, es sumamente importante saber que dura 14 días, por lo tanto, en ese caso, tal vez lo mejor sea descargar la copia de la grabación y subirla en un canal de YouTube para dejarla como un objeto permanente y que no se vaya a perder a los 14 días, porque no hay ninguna asignatura que dure 15 días, ¿no? Salvo este curso que es muy corto, pero en general una asignatura dura un semestre. En ese caso, si queremos dejarlo como un objeto de aprendizaje, yo les sugiero bajar el video y dejarlo alojado en la plataforma como un objeto de aprendizaje. Bien, si no hay más consultas y aquí hay una, ¿sí? Sí, por supuesto, hacer una pausa es muy bueno cuando la videoconferencia es muy larga. Les comento, el sábado pasado estuve 5 horas en videoconferencia, lo que implicó un despliegue enorme de creatividad,
y de interactividad. No hay quien aguante 5 horas sentado escuchando a la profe. Yo puedo ser muy simpática, pero no creo que me vayan a seguir 5 horas. Obviamente ahí hicimos un alto, nos fuimos todos a tomar un café, luego volvimos, conversamos un par de minutos y luego volvimos a la clase como lo haríamos si estuviésemos en el campus, ¿no? Mientras tomábamos el café, conversábamos y luego que terminaron los minutos volvimos a la grabación y seguimos interactuando. Y obviamente si es muy extensa, obviamente que el ideal en esos casos es hacer talleres entre medio, hacer encuestas que puedan activar para ir visualizando si nos siguen o no nos siguen respecto de lo que estamos haciendo. Bien, si no hay más consultas y siendo ya casi las 6:20, agradecerle el haber compartido con nosotros esta tarde, el invitarlos una vez más a seguir en el curso, a que nos encontremos en el foro de presentación, a que nos encontremos en los foros de participación, a que revisen, consulten y estemos durante esta semana que nos vamos a tener en este espacio este desafío de conectarnos, construir colaborativamente una instancia para todos muy nutritiva, muy propositiva y encontrarnos el próximo miércoles a las 5, es decir, en el mismo, como dirían, en el mismo lugar, el mismo canal, la videoconferencia de cierre y ahí vamos a conversar otras temáticas más en las cuales espero sean de su interés y espero hoy día haber interpretado adecuadamente el desafío que me pidieron para hoy en esta videoconferencia con las temáticas que trabajé. Les agradezco el interés, la participación y el haberse tomado el tiempo para acompañarnos, a mi equipo y a mí que están aquí escuchando, acompañándome, a quienes agradezco profundamente porque toda la experiencia que ustedes van a tener durante esta semana es gracias a su esfuerzo, a su trabajo maravilloso. Yo creo que es importante tener un equipo tan maravilloso como el que yo tengo detrás para poder crear estas instancias de aprendizaje que son muy valiosas. ¿Sí? Sí, Marisol, más que nada agradecerte por este espacio, por lo didáctico que fue, ¿verdad? Y que lo lindo escuchar, ¿verdad? Parece tan sencillo, parece tan simple, ¿verdad? Y nos lleva a motivarle a los docentes que están participando a intentarlo, ¿sí? Porque podemos escucharlo muchas veces, pero si no lo intentamos va a ser difícil saber si realmente lo internalizamos o no, ¿verdad? Yo creo que salimos más que satisfechos de esta videoconferencia. Decirles también que desde la UPAP estamos sumamente agradecidos por esta oportunidad, ¿verdad? Que más todavía en estos tiempos nos llevan a buscar dónde podemos encontrar alguien que nos ayude, que nos muestre, que nos comparta sus experiencias en estos desafíos que tenemos por delante. Tengo entendido que todas las tareas, todas las actividades están dentro del despliegue del desarrollo del curso, ¿verdad? Para que, sí, para que los docentes se tomen un poco de tiempo, ¿verdad? Diariamente para entrar y anotar todas las consultas que tengan durante esta semana y que en la próxima video participar del foro y que en la próxima videoconferencia podamos aprovechar esta tu experiencia y tu siempre buena predisposición para responder todas las preguntas que tengamos, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Marisol, y yo creo que será hasta muy pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Feliz entonces de esperarlos en la plataforma. Para aquellos que no pudieron ingresar, decirles que la grabación va a estar a disposición en el mismo curso, así que podrán verla. Y cualquier inquietud, simplemente plantear las dudas, están los foros, si tienen problemas técnicos, está soporte ahí mi querido Willy, ayudándolos siempre, él tiene una excelente voluntad, así que cualquier duda, simplemente hay que comunicarse. Un abrazo fraterno, los dejo en libertad para disfrutar del resto de la tarde en familia y nos vemos en la plataforma y nos vemos el próximo miércoles en la videoconferencia de cierre. Que estén muy bien, un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan una muy buena tarde.